4, capítulo 4, del versículo 12 al 16. Amén. ¿Todos lo tienen? Le voy a estar dando lectura y ustedes van a seguir con su vista y al final oramos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y en todo el cuerpo, bien concertado, sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿No está orando? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, por este día, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de despertar y tener un día más de vida, Padre. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Sé tú ayudándonos este día, Padre. Bendícenos a través de esta palabra. Ayúdanos para que podamos entender tu palabra, Padre, para que la guardemos y la practiquemos en nuestro día a día, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, Padre, ayúdanos para poder recibir, hermanos, de cada creyente, hermanos. Cada nuevo creyente comienza cuando a una persona le presentan el Evangelio. Tengo que escoger ahora vivir para Cristo. En estos versículos que el apóstol Pablo dice que el creyente va a tenerse hasta llegar a ser una persona madura espiritualmente. En el versículo 13 que leímos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, dice. Amén, hermanos. Hace 2 semanas que me tocaba predicar, yo les predicaba de cómo el Señor Jesucristo, antes de que después de que Él resucitó y se le presentó a sus discípulos, y antes de que Él fuera ascendido al cielo, Él les dice que en pocas palabras que Él ya había cumplido lo que Él había venido a hacer en esta tierra. Él había venido aquí a morir por los pecados de cada uno de nosotros, resucitar al tercer día venciendo la muerte, y Él iba a ser ascendido. En ese momento Él le decía a sus discípulos que Él ya había cumplido su propósito en esta tierra, y ahora Él les dejaba un mandamiento a ellos, un mandato, que fueran y predicaran el Evangelio, que sean discípulos. Yo les enseñaba eso hace 2 semanas cuando yo les predicaba. Y cuando yo les predicaba sobre el punto número 2, que era el discipular, yo les decía la importancia del por qué discipular a los nuevos creyentes. Era porque así ellos van a ir teniendo un crecimiento en su vida, para que lleguen a tener un crecimiento, una madurez espiritual. Y yo les decía en esa predicación que era importante que cada uno de nosotros les enseñáramos, les discipuláramos a aquella persona, a aquel nuevo creyente que llegara a este lugar, que nos encontráramos afuera, en nuestros trabajos, en cualquier parte que estuviéramos nosotros. Pero también yo les explicaba, les decía a ustedes, que muchas veces, que por más que nosotros intentemos discipularlos, enseñarles, mostrarles sobre la palabra, muchas veces ellos no van a querer. Muchas veces no va a estar en nosotros el que ellos quieran aprender, crecer más, avanzar en el camino de Dios. Yo les explicaba eso, que muchas veces las personas no van a querer. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros discipulamos y las personas aceptan la palabra porque el Espíritu Santo es el que actúa en ellas. Las personas aceptan la palabra y empiezan a crecer para que prudencia o sensatez. En otras palabras, tener buen juicio para tomar buenas decisiones. Es alguien que está completo. Alguien que es alguien que está completo, hermanos. Es maduro, hermanos. Hablando de la madurez espiritual. ¿Por qué, hermanos? Y no es por culpa de que alguien no le discipuló. Porque muchas veces se le discipula, pero la persona no quiere. Yo les explicaba cómo yo tuve tiempo intentando discipular a una familia, enseñándoles allá cuando yo me congregaba en la misión de Bendecer. Y la persona, por más que yo le dediqué tiempo a él y a su familia, se terminaron yendo, se terminaron alejando. Pero ¿por qué un cristiano se queda inmaduro, hermanos? Porque no quiere continuar creciendo en la fe y se conforma con haber recibido al Señor Jesús en su corazón. Muchas veces se cree que con eso es suficiente y ahí nos conformamos y no queremos seguir creciendo en la fe. Y hermanas, que la madurez espiritual no es algo que
Dios, pero seguimos siendo unos niños, hermanos, aún. Y esta palabra, hermanos, de hoy en día que les quiero traer es para que nosotros nos analicemos nuestra vida y veamos realmente cómo estamos. Cada uno de nosotros nos analicemos y veamos cómo está nuestra vida, hablando de lo espiritual, espiritualmente, hermanos. Signos de alguien que le falta madurez espiritual, hermanos. Quiere que Dios le hable, pero no ora, no lee la palabra de Dios y falta seguido a los servicios de la iglesia, hermanos. Signos de alguien que le falta madurez espiritual: se desanima fácilmente por los problemas, ya sean problemas dentro de la iglesia o problemas familiares, y espera que su vida esté libre de conflictos. Solamente en emociones momentáneas. A otros, pero le resulta fácil criticar. Se resiente por cosas mínimas. Está más preocupado por atesorar cosas en la tierra, pero no en las del cielo, hermanos. ¿Cuáles son signos de alguien que sí tiene madurez espiritual? Aprende cómo caminar en el camino de Dios. Toma la decisión de vivir según el punto de vista de Dios y no el punto de vista de las personas, lo que la demás gente le comenta. Su reacción y decisiones que toma ante diversas situaciones son conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la madurez espiritual del creyente, hermanos? ¿Por qué es importante la madurez espiritual? La vida del creyente, como les decía, inicia en el momento en que acepta al Señor Jesús como su Salvador. En ese momento esa persona ha obtenido la salvación en su vida. Pero hay un gran problema que se ve mucho hoy en día, hermanos, que muchos nuevos creyentes y muchos que ya son creyentes de años solamente se quedan ahí, solamente se conforman con eso y no buscan el proceso continuo de crecimiento espiritual para llegar a ser ¿quién? Un creyente espiritualmente maduro, hermanos. Pero ¿y eso para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué crecer espiritualmente? Para poder enfrentar su nueva vida ahora como hijo de Dios. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice: y desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. Para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. Al aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ese solamente, hermanos, es el primer paso de un largo camino que nos espera por caminar y avanzar con Dios, hermanos. Un camino que al final, ¿cuál es? La vida eterna, la eternidad, hermanos. Filipenses capítulo 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos, hermanos, que al dar el primer paso, que es aceptar al Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador y obtener la salvación, creemos que ahí es todo, hermanos. Creemos que con ese paso hemos logrado todo en el camino de Dios, hermanos. Pero como Pablo nos dice que todo va siendo un proceso continuo de crecimiento, hermanos. Y el mismo Pablo nos decía que él no pretende haberlo alcanzado, dice, sino que él prosigue para llegar a la meta, hermanos. Es un proceso de continuo avance, hermanos, de continuo crecimiento. ¿Pero para qué, hermanos? Para no ser un cristiano, hermano, no tener una vida de un cristiano que solamente se basa en emociones momentáneas, hermanos. Eso se mira mucho hoy en día, hermanos. Muchos creyentes que solamente viven en situaciones, en emociones que son cosas momentáneas y después se regresan como estaban antes, hermanos. Cristianos que les llama más la atención asistir a la iglesia cuando hay alguna celebración o algún evento grande y no es cuando algún día de servicio normal. Cristianos que solamente les llama la atención asistir a la iglesia cuando van a participar en algo, cuando son los anfitriones de algo, pero de ahí en fuera, en los otros servicios, no se presentan para nada. Que se esfuerzan y se apasiona más solo cuando hay algún evento o hay algún invitado especial,
Pero los demás servicios, dice, les mira aquí, hermanos. Los demás servicios a veces vienen, a veces no vienen, pero cuando les toca participar o les toca ser parte de, aquí están primeramente hermanos que solamente son basados en emociones momentáneas. Porque si su vida no fuera basada en emociones momentáneas, en cada servicio, en cada evento, en cada gran predicador que viniera, su mismo entusiasmo, su misma emoción que ellos pusieran, cualquier cosa, esfuerzo, sería el mismo, hermanos. Todos los servicios, hermanos, son especiales, porque están hechos ¿para qué? Para saltar al Rey de Reyes y Señor, hermanos. Van a pasar muchas situaciones, que va a haber algún servicio, cualquier servicio que sea, hermanos, que vengan 2 o 3 personas, nos pasa algo en nuestra casa, nos pasa algo y decimos ya no vamos, yo no voy a ir, ¿por qué? De todos modos yo no tengo que participar en nada, no tengo nada que hacer ahí, no van a notar si voy o no voy. Tiene que haber el mismo entusiasmo, hermano, la misma entrega, el mismo esfuerzo de nuestra parte. Participemos o no participemos, hermanos. El cristiano basado en emociones le llama más la atención que le enseñen, ya sea en los estudios de los viernes, en cualquier una predicación, que les enseñen sobre grandes revelaciones de Apocalipsis, que les enseñen sobre la escatología, sobre los eventos futuros que vienen próximamente. Pero aún es necesario que se les enseñe que tienen que perdonar a su hermano, hermanos. Están más interesados en conocer grandes misterios. Se presenta que este viernes se va a dar el gran estudio sobre Apocalipsis, sobre grandes misterios y cosas. Y aquí están los hermanos. Pero cuando se cambia algún otro estudio, no están ni a la mitad, hermanos. Llama más la atención grandes misterios y grandes revelaciones que las verdaderas enseñanzas de Cristo, hermanos. Aún es necesario que a sus hermanos se les enseñe que se tiene que quitar de su vida todo egoísmo, todo orgullo, todo rencor, todo chisme. Son enseñanzas básicas que todo creyente tiene que tener, pero está más interesado en conocer misterios. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, hermanos. Aquellos misterios, aquellas grandes enseñanzas son aquellos que han alcanzado madurez, hermanos. Pero aún es necesario volverles a enseñar que si hay algo que de eso ocasiona a mi hermano de caer, por cuanto es débil en eso, mi hermano, tienes que dejarlo por amor a tu hermano. Amén. Aún es necesario enseñarle que ame más a su hermano que al mundo, hermano. Muchas veces decimos: no, pero a mí me gusta hacer esto y no tiene nada de malo que lo haga. Pero a tu hermano no es ocasión de caer por cuanto es débil en eso. Mira el amor hacia tu hermano en vez del amor a ti mismo. Piensa en el amor a tu hermano primero. Quiere aprender sobre grandes misterios y grandes revelaciones, pero aún es necesario que se le vuelva a enseñar que le tiene que dar a Dios el 10% de todo lo que Él le da. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos 5:12 dice: pero debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo que tienen dentro de la iglesia, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Se le tiene que volver a enseñar que tiene que perdonar a su hermano. Se le tiene que volver a enseñar que tiene que dejar todo egoísmo, todo chisme, todo crítica. Otra vez se le tiene que volver a enseñar eso. Después de tanto tiempo que tienes dentro del camino de Dios, ya deberías ser maestro. ¿Cómo se llega, hermanos, a esa madurez espiritual? Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Para lograr una madurez espiritual, hermanos, se tiene que dejar atrás la mente, el comportamiento y la forma de pensar de un niño espiritual, hermanos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2 dice: y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En otra versión dice: la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella
crezcáis para salvación. La madurez espiritual es el conocimiento de las enseñanzas bíblicas con la correcta aplicación en nuestro día a día, hermanos. La madurez espiritual es el resultado del conocimiento de las enseñanzas bíblicas con la correcta aplicación en nuestro día a día, hermanos. Gloria a Dios. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Según Pedro 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día, hasta Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. La madurez espiritual, hermanos, no se mide con los dones ni con las habilidades que uno posee en el servicio que haga para Dios, sino con la disposición de aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios, hermanos. Uno puede ser alguien que predica aquí arriba, puede ser un líder, puede ser parte de la alabanza, puede dirigir servicio, puede hacer tantas cosas en el camino del servicio de Dios, pero eso no te hace una persona madura, hermano. Eso no mide tu madurez espiritual, hermanos. La madurez espiritual tiene que ser un objetivo, hermanos, de cada creyente. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. Hebreos 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Rudimentos, hermanos, se emplean para referirse a las primeras enseñanzas o las enseñanzas básicas que cualquier cristiano tiene que saber, hermanos. Y aquí en esta palabra nos dice que dejemos esas enseñanzas básicas que cada uno de nosotros tenemos que saber y tener presente. Y entonces tenemos que empezar, tenemos que dejar eso de lado para poder avanzar y pasar ahora a la madurez espiritual y comprender la manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. Efesios 6 del 1 al 3 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez espiritual, no echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe de Dios. Hebreos 5, 12 al 14 dice: porque aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, ejerciendo su fe. Avanzar, hermanos. Gloria a Dios. Alguien que quiere crecer, hermanos, espiritualmente, la vida de un creyente, hermanos, no se debe de quedar como inicia todo, hermanos. No nos debemos de conformar, hermanos. No nos debemos de quedar con esas enseñanzas básicas que todo creyente debe tener. Y sobre todo no nos debemos olvidar esas enseñanzas básicas, porque es necesario que se vuelva y cada vez es lo mismo y lo mismo. ¿Ha sentido usted un cambio en su vida? ¿Ha sentido una lo mismo? A pasar del tiempo, de los años, incluso dentro del camino de Dios, usted sigue sintiendo la misma persona, se sigue sintiendo aquel mismo niño espiritual que inició en el camino de Dios. Usted ha sentido que ha ido avanzando, creciendo espiritualmente. Hoy en día, después de tanto tiempo en el camino de Dios, usted sigue sintiendo niño, o ya se siente una persona madura espiritualmente, hermanos. ¿Cómo se siente, hermanos, usted en este día? El proceso de cada creyente inicia en ese momento. Acepto al Señor Jesús como mi suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados y recibo la salvación. Pero no es todo, hermanos, no es todo.
Es necesario que se empiece el proceso de crecimiento espiritual, de esta nueva vida como hijos de Dios, para que no seamos llevados por cada viento de doctrinas que nos quieren jalar por todo el mundo, que no pasa nada si haces esto, no pasa nada si haces aquello, no pasa nada si haces el otro, de todos modos Dios te va a perdonar. Y sí, es cierto, el Señor nos perdona mientras haya oportunidad. Dios nos perdona mientras haya oportunidad. Si alguien le ha dicho que Dios no nos perdona, eso es mentira. Eso es mentira. Dios siempre nos perdona mientras haya oportunidad, pero ahí está la clave: mientras haya oportunidad. Mientras haya oportunidad, ustedes y cada uno de nosotros no sabemos hasta cuándo va a haber oportunidad. Yo recuerdo una persona que estaba predicando arriba de un altar. Esa persona tenía un centro de rehabilitación y aceptó a una persona. Llegó esa persona y le predicó sobre Cristo, se arrepintió, pero después de unos días la persona se escapó y se fue. Volvió a las drogas y todo. Esa persona estaba predicando arriba del altar diciendo eso. Dice que esa persona se fue a las drogas y volvió otra vez después de unas semanas al centro de rehabilitación y quería volver a entrar. Él decía que quería volver a entrar, quería recuperarse, quería que Cristo lo perdonara nuevamente. Y esa persona que estaba arriba del altar predicando dijo que le dijo a esa persona que ya no podía hacer eso, que porque Cristo lo había perdonado ya y él fue a hacer lo mismo y Cristo ya no lo iba a perdonar. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba chico y había una hermana sentada al lado de mí, porque yo en ese momento no sabía mucho. Y una hermana estaba sentada a un lado de mí escuchando esa predicación y la hermana volvió y me dijo: no es cierto, me dijo, mientras haya vida Cristo te perdona, me dijo. Mientras haya vida, hermanos, mientras haya oportunidad, Cristo nos perdona, pero nosotros no sabemos cuándo va a ser esa última oportunidad, hermanos. Es necesario, hermanos, que tengamos ese proceso de crecimiento espiritual. No nos quedemos estancados, hermanos. No nos quedemos conformes, no nos conformemos. Intentemos crecer más y más, hermanos. Yo no sé si a usted le gusta ser un cristiano emocionalista, un cristiano de emociones momentáneas, hermanos. Yo he visto muchos de esos. He visto muchos de esos, y sobre todo en grandes eventos, hermanos. Pero en eventos normales ya los vean a ellos. Vamos a ver, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, hermanos. Vamos a estar orando, Gloria a hermanos. Dios. Aleluya. El altar está abierto, hermanos. Gracias, Jesús. El altar está abierto. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Usted puede pasar, hermanos, en este altar. ¿Usted cómo se siente? ¿Se sigue sintiendo un niño espiritual? Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Se siente un creyente maduro espiritualmente, capaz de enfrentar su vida en el camino de Dios, hermanos? Aleluya. Santo. Vamos a estar orando, hermanos. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre. Que no nos conformemos